día miércoles en el cual pues el tiempo está un poco complicado, ¿verdad? Hay amenazas de lluvia y bueno, siempre es importante guardar, tener precaución. Pero bueno, la palabra de Dios en esta mañana, en esta tarde quiere recordarnos de lo importante, de la importancia que tiene, ¿verdad?, el congregarnos y agradecer al Señor por todas las cosas que Él nos ha dado en todo el tiempo de vida. Oramos. Padre, bendecimos y exaltamos tu nombre por tu gran amor, por tu gran misericordia. Te damos gracias porque no nos das lo que merecemos, Señor, sino todo lo contrario. Nos bendices, nos guardas, nos das la vida. La prueba está, Señor, que aún estamos en este lugar y queremos aprovecharlo, Señor, para honrarte a ti, para adorarte y darte la gloria que solamente tú te mereces. Pero también, Señor, te pedimos en esta tarde que tu palabra nos limpie, tu palabra, Señor, nos aumente la fe. Tu palabra también nos confronte, Señor, de algo, Señor, que es necesario cambiar en nuestras vidas. Te rogamos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo esté obrando en cada vida, esté obrando en cada corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Daremos lectura al versículo 30 de Mateo 24. Y la palabra de Dios dice de esta manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bueno, hemos estado hablando los días miércoles esta serie de los acontecimientos que estarán pasando en la iglesia. Hablamos que el primer acontecimiento es el arrebatamiento, y que decíamos que el arrebatamiento no habrá señales, no habrá algo que diga en tanto tiempo el arrebatamiento se dará, sino que la Biblia dice que el arrebatamiento es algo que puede pasar en cualquier momento, y que es la razón que a muchos va a sorprender. Y el segundo acontecimiento hablamos que es el tribunal de Cristo, ¿verdad? Donde en ese tribunal estarán todos los cristianos que fueron llevados en el rapto de la iglesia, donde Dios hará un juicio, pero no para condenación, sino un juicio sobre las obras que hicimos una vez que nos convertimos al cristianismo. Cómo vivimos la vida, qué fue lo que hicimos, habla de nuestras obras. Y después del tribunal de Cristo hablamos que serán las bodas del Cordero, y explicábamos lo que significa las bodas del Cordero, que es un encuentro con Cristo por la eternidad, donde le veremos a Él cara a cara, donde estaremos con el Señor día y noche adorándole. Pero ¿qué viene después de las bodas del Cordero? Viene la segunda venida de Cristo. Y aquí hay una confusión sobre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, y quiero explicar esto. En el arrebatamiento Jesús no pisará la tierra y nadie le verá. Y en la segunda venida vendrá no solo, sino con los santos ángeles, con la iglesia que fue arrebatada y todos aquellos santos del Antiguo Testamento. Vendrán, y entonces
descenderá a la tierra. Esa es la segunda venida de Cristo. Entonces hay mucha diferencia. El rapto, Cristo viene en las nubes, pero en la segunda venida Él viene con su iglesia y todos los santos y pisará la tierra. ¿Y cuál es el propósito en esta tarde, esta enseñanza? El propósito de la segunda venida de Cristo a la tierra tiene varios propósitos. ¿Y con quién vendrá Cristo en su segunda venida a la tierra? Decíamos que vendrá con todos los creyentes que fueron llevados en el rapto. Y uno de los propósitos es establecer su reino milenial. Y en su venida Jesús fue el siervo sufriente, que fue azotado, fue escupido, fue lacerado. Pero en su segunda venida, la Biblia dice que regresará como el rey conquistador, donde Él establecerá un reino literal en la tierra que durará 1000 años. Y es lo que la Biblia llama el milenio, donde durante esos 1000 años reinará la justicia, reinará la paz. Los creyentes que fueron arrebatados, dice que reinarán con Él durante todo ese periodo. Juzgará a las naciones y juzgará a todos los inicuos. Esto será cuando Jesús regrese. Dice que juzgará a las naciones separando a los justos de los inicuos, de los malvados. En ese tiempo destruirá todo lo que sea corrupto y a los que se oponen a Él, purificando la tierra con fuego. En ese tiempo del milenio, el Señor vencerá al anticristo y a sus ejércitos. La segunda venida de Cristo marcará el final del anticristo, porque acuérdese que mientras la iglesia esté en el cielo, en la tierra habrá una tribulación y una gran tribulación, donde después de los 3 años y medio, el anticristo se va a quitar la máscara, porque primero se deja pasar como Dios. Incluso lo van a adorar en el templo que aún no se construye, que se va a construir. ¿Cuándo será eso? Dice en el tiempo de angustia, en el tiempo de la gran tribulación. Hay muchas cosas que se dicen que el templo ya se está construyendo y que incluso que ya hay un sacerdote escogido. No crea eso. Eso no pasará en este tiempo. Eso será después que la iglesia sea llevada y cuando Cristo venga por segunda vez con su iglesia. Dice que va a destrozar al anticristo, lo va a vencer. Va a vencer, va a derrotar todas las fuerzas del mal. Y Él, en su segunda venida, va a restaurar la tierra. La segunda venida de Cristo tiene la intención de traer un segundo comienzo para la tierra. Habrá una restauración que muchos pasajes del Antiguo Testamento ya profetizaron. Se semejará, dice la Biblia, a un nuevo Edén. Habrá recompensas a sus creyentes. Los creyentes que fueron llevados en el rapto, ahora regresarán con Cristo. Y todos ellos, dice la Biblia, que serán recompensados por su fidelidad. Además, aquellos que han muerto en Cristo resucitarán con cuerpos glorificados e inmortales para reinar con Él. Podemos decir que en la segunda venida de Cristo, todos los creyentes, no es
solo una misión de rescate, será la culminación del plan de Dios para la humanidad y toda la tierra, donde se establecerá su reinado, se impartirá justicia y restaurará el orden divino. El tema de esta tarde se llama la segunda venida de Cristo. Ahora, la Biblia habla de dos resurrecciones. La primera es para reinar con Cristo en el milenio por la eternidad. Pero la segunda resurrección es para condenación. Y aquí hay muchas enseñanzas contrarias para hablar o referirse cuál es o cuándo es la primera y segunda resurrección. Recordemos que en el Antiguo Testamento habla de gente que resucitó, pero también en el Antiguo Testamento hay varias resurrecciones. Pero la pregunta es, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que habrá dos resurrecciones, la primera y la segunda. ¿Cuándo y dónde será eso? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6, dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Muy bien, como que está un poco enredado esto. Bueno, pero vamos a ir entendiendo lo que Apocalipsis capítulo 20, que leímos del versículo 4 al 6, dice: que todos los creyentes que murieron, ¿cuándo? En la gran tribulación, por no dejarse marcar, y que fueron muertos, ahora estos, en la segunda venida de Cristo, se llevará con ellos la primera resurrección. Es decir, cuando Cristo venga con su iglesia, habrá una resurrección. Y todos aquellos hermanos que murieron en la gran tribulación, porque habrá una persecución a más no poder, donde en ese tiempo, esos 3 últimos años y medio, es donde el anticristo se levanta con todo su poder. Y aquel que no se deje marcar en la frente o en la mano, aquel que declare ser cristiano y no se deje marcar, serán muertos a espada. Habrá muchos muertos en la gran tribulación, pero esos muertos que murieron por el testimonio del Señor, todos esos
que murieron en la gran tribulación por no negarse a Cristo serán resucitados en la segunda venida de Cristo. Y estos creyentes son conocidos como los mártires de la gran tribulación. Vamos a ver los versículos 9 y 11 del mismo capítulo. Dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el 11. A ver, perdón, es el capítulo 6. Estoy leyendo el capítulo 20. Capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi abajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y aclamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? El 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Muy bien, aquí se describe que todos esos hermanos que murieron durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, dice que son los mártires. Y que esos mártires que murieron en ese tiempo incluso, porque dice que en ese tiempo de la gran tribulación los ángeles andarán predicando el evangelio. Incluso también la Biblia habla de 2 testigos que estarán predicando el evangelio en las plazas en Jerusalén, y que ellos serán muertos, pero que al tercer día ellos van a resucitar. Entonces, la resurrección de Apocalipsis 24 al 6 se describe la resurrección, decíamos, de los mártires que murieron durante la gran tribulación. Se dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, todos ellos recibirán recompensa por su fidelidad. La Biblia dice que estos mártires que durante la gran tribulación fueron perseguidos y asesinados por su fe en Cristo, serán recompensados por toda esa fidelidad. Serán resucitados y vivirán con Cristo en su reino. La Biblia dice que estos mártires mostraron una fe y fidelidad inquebrantable en Cristo, incluso en la misma presencia de la persecución y de la muerte. Hermanos, porque será un tiempo terrible, pero ellos sabrán que no hay de otra, porque muchos de los que estarán en ese tiempo son aquellos que antes recibieron la invitación para ir a las bodas del Cordero. Y explicábamos en ese tema que la invitación a las bodas del Cordero se refiere la invitación a la salvación. Y muchos de ellos estarán ahí. Ellos sabrán que no hay de otra. Y mejor es dejarse degollar. Habrá guillotinas. Y ahora, si te dejas marcar, estás condenado para siempre.
esta primera resurrección en la segunda venida de Cristo es parte clave del reino de Cristo, donde los creyentes que murieron por su fe en Cristo tomarán parte en la primera resurrección y vivirán con Él en su reino. Estos mártires recibirán una recompensa por su sufrimiento y porque fueron fieles a Cristo. Dice que ellos serán honrados en el reino de Cristo. ¿Y cuándo será la segunda resurrección? Será después del milenio. Por eso, mire, es muy importante esto. Y esta segunda resurrección es para todos aquellos que rechazaron a Cristo. Porque esta segunda y última resurrección es para la condenación, para juzgar, donde serán juzgados en el trono blanco, que luego vamos a ver más adelante. Por eso no quiero interrumpir esta serie los miércoles, para que llevemos la línea. Hay una promesa central en la fe cristiana y es el retorno triunfal de nuestro Señor Jesucristo. En contraste con la primera venida, cuando vino por primera vez como el niño del pesebre humilde y luego a la cruz dolorosa, ahora en su segunda venida será con poder y gloria para gobernar con vara de hierro. No habrá mordidas. Ahí no habrá favoritismo. El Señor reinará con poder. Apocalipsis 2:27 dice, hablando del Señor Jesús, y las regirá ¿a quiénes? A las naciones, con vara de hierro. Esto habla de justicia. Esto habla que no habrá consideración. El que la hizo tiene que pagarla. Dice, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Jesús en el milenio dice que reinará, regirá a las naciones con vara de hierro. Lo que se hace tiene que juzgarse, tiene que pagarse. Jesús habla a la iglesia a Tiatira, donde promete que los creyentes fieles tendrán autoridad y poder para gobernar con Él. Y esta autoridad se ejercerá con vara de hierro, lo que simboliza la firmeza y la justicia de Dios. La segunda venida de Cristo tiene mucha relevancia para el creyente hoy. Y esta doctrina no solo es para el futuro, también debe impactar la vida presente. ¿Por qué razón? Porque ella nos da esperanza, nos da consuelo, nos da motivación para llevar una vida piadosamente, para que vivamos cada día como si fuera el último día de vida aquí en la tierra. Hablando de la realidad y naturaleza de su segunda venida, la pregunta es, ¿cómo será? La Biblia dice que será personal, o sea, y visible, donde todo mundo le va a ver. Diferente el arrebatamiento. Por eso cuando sea el arrebatamiento habrá mucha confusión por la gente que ha desaparecido. Aviones volando, pilotos que son cristianos irán y se caerán. Los taxis, los barcos, que el capitán es cristiano
y se llega al arrebatamiento, se irá a la deriva. Será algo sorpresivo. Pero en la segunda venida será visible. No será una evolución espiritual o un evento simbólico, sino será el retorno físico de Jesús. Vamos a comprobarlo. Hechos capítulo 1, versículo 11. El escritor de Lucas que dice: los cuales también les dijo: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Será visible. Todo hombre le verá. Con la ciencia y la tecnología, la televisión estará pasando imágenes de seguro de todos los acontecimientos en todo el mundo de una manera simultánea. Vemos la promesa de la segunda venida, donde los ángeles confirman que Jesús vendrá de nuevo, tal como se fue. Y esta promesa es un recordatorio de la esperanza de todos los cristianos en la segunda venida de Cristo. La frase que dice: así vendrá como le habéis visto ir al cielo, significa que Jesús vendrá de manera visible y gloriosa. Esto nos dice que la segunda venida de Cristo será un evento visible y tangible. Todos se darán cuenta de este acontecimiento mundial, simultánea, a la misma hora. En la segunda venida de Cristo dice que todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7 se lee así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La frase todo ojo le verá enfatiza que la segunda venida de Cristo será un evento universalmente visible. Esto habla que nadie podrá ignorar o evitar la presencia de Cristo en su segunda venida. Y la frase los que le traspasaron se refiere a aquellos que rechazaron y crucificaron a Jesús. La lamentación de todos los linajes de la tierra habla de que habrá un remordimiento universal de la importancia y el significado de la segunda venida de Cristo. Se van a lamentar. Y la respuesta sí, amén, que habla al final, es una confirmación de la verdad y la certeza de la promesa de la segunda venida de Cristo, donde enfatiza la importancia de creer y confiar en la promesa de Jesús de regresar. La segunda venida de Cristo también será repentina e inesperada para el mundo, pero hay señales. Todas las señales que estamos viendo, guerras, dolores, principios de dolores. La última noticia que está impactando es lo que está sucediendo en Texas, Estados Unidos. Las guerras que sostiene Israel y todas aquellas naciones que quieren destruirlo, esas son señales que una vez que la iglesia fue llevada al cielo, señales que miramos de los acontecimientos
Nos está avisando que el arrebatamiento viene pronto, en cualquier momento. Y luego de todo lo que sucederá en el cielo, el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, viene la segunda venida. Y será repentina e inesperada, pero ¿para quién? Para el mundo. La gente que se quedó. La Biblia dice que será como un ladrón en la noche. Ahora, Mateo 24, 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Este versículo se encuentra en el contexto del discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos y su segunda venida, no del arrebatamiento. Y muchos están confundidos en esto. Jesús dijo: nadie sabe el día y la hora exacta de su segunda venida, ni los ángeles del cielo, ni él mismo como hijo de Dios, sino solo el Padre sabe esto. Jesús dijo que solo el Padre conoce el día y conoce la hora de su segunda venida. Esto nos habla de la soberanía de Dios sobre todos los eventos. Vamos a ver. Por eso, hermanos, mire, es importante que cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que hacerla en orden. Así como estamos, por ejemplo, enseñando los días domingo, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y Jesús está hablando a sus discípulos sobre el fin del mundo. ¿Y cuándo será el fin del mundo? Cuando se dé la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24, versículo 36 al 44 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. El versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aquí está hablando de la necesidad de estar preparado. Y la pregunta aquí es la siguiente: ¿a quiénes les dice que deben estar preparados? ¿Será a la iglesia? A la iglesia no. ¿Por qué no está hablando a la iglesia aquí? Porque ya para ese tiempo la iglesia ya no está en la tierra. Ya se fue en el arrebatamiento. E incluso los creyentes que se fueron en el arrebatamiento vendrán con Cristo en su segunda venida. Porque recuerde que antes de la segunda venida de Cristo a la tierra, primero es el arrebatamiento de la iglesia. Vea qué importante es esto. Entonces, ¿para quién es este discurso? De lo que hablamos
En Mateo 24, 36 al 44. La advertencia de estar preparados y vigilantes será para aquellos que viven durante la tribulación, los que se quedaron. Y la iglesia ya no está en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, Mateo 24, 36 al 44 no está dirigida a la iglesia, está dirigida a Israel y a aquellos que se convierten después del rapto de la iglesia. Estos creyentes que se convierten después del rapto de la iglesia tendrán que vivir un mundo hostil y estar preparados para la segunda venida de Cristo. Y la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo es que la iglesia se fue en el rapto. Pero Mateo 24, 36 al 44 describe un escenario en el que Cristo viene a establecer su reino en la tierra. Por lo tanto, Mateo 24, 36 al 44 se está refiriendo a la segunda venida de Cristo después del rapto de la iglesia. En este caso, la advertencia de estar preparados y vigilantes es para aquellos que viven durante la tribulación, incluyendo a Israel y aquellos que se convirtieron después del rapto. En la segunda venida de Cristo será el juicio a las naciones, o juicio de las ovejas y los cabritos que nos habla Mateo capítulo 25, versículo 31, vamos a verlo, al versículo 36, y escuche lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se habla de la segunda venida, y todos los santos ángeles con él, la iglesia y todos aquellos santos, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. El 36. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. ¿A quiénes presentan las ovejas aquí? Representa a aquellos que han mostrado compasión hacia los demás, mientras que los cabritos representan a aquellos que no han mostrado compasión. Y el criterio del juicio se basa en la forma en que las personas han tratado a los demás, especialmente aquellos que están en necesidad. Hermanos, en ese tiempo de la gran tribulación, la misma familia te va a entregar, y esos son los cabritos. Cristo enfatiza la importancia de mostrar compasión y amor hacia los demás. La importancia de las obras. El pasaje aquí destaca la importancia de ellas en la vida de un creyente. Aunque las obras no son la base de la salvación, pero las obras son una evidencia de una fe genuina. Vemos
la sorpresa de los justos y los malvados, donde tanto los justos como los malvados se sorprenderán del juicio de Cristo. Los justos no se dan cuenta de que sus acciones han sido vistas por Cristo, mientras que los malvados no se dan cuenta de que su falta de compasión ha sido condenada. Y quiero dar esta conclusión. La segunda venida de Cristo es un tema fundamental en la escatología cristiana. Y según la Biblia dice que la segunda venida de Cristo será un evento de gran importancia que marcará el fin de la historia humana y el comienzo de un nuevo capítulo en la relación entre Dios y la humanidad. La segunda venida de Cristo es un recordatorio de la importancia de la relación con Dios. Y la pregunta es, ¿estamos cultivando una relación profunda con Dios? La segunda venida de Cristo es un recordatorio de la eternidad y de la importancia de vivir con una perspectiva eterna. Amado hermano, ¿estamos viviendo con una perspectiva eterna? ¿O solamente estamos viviendo el vivir solo por vivir? Recuerde, en cualquier momento estos acontecimientos llegarán, porque la Biblia dice: los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Cierra tus ojos y ahí con el Señor habla con Él. Padre celestial, te pedimos que nos ayudes a reflexionar sobre nuestra vida y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Ayúdanos a renovar nuestra fe y a comprometernos a seguir tus enseñanzas. Danos, Señor, la paz y la tranquilidad que solo tú nos puedes dar. En tu nombre, Señor, te pedimos que nos guíes y que nos protejas en estos tiempos de incertidumbre. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a esperar con ansia tu regreso, Señor. Te lo pedimos en esta noche, en tu santo nombre, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén.